Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos dar una lectura a las etapas para la construcción de un artículo que hemos acordado con la profesora Lady Viviana de la Osa Villadiego, que me ha orientado para construir un artículo en desarrollo del pensamiento computacional para estudiantes del programa de administración de empresas de nuestra Universidad de Antioquia y de ingeniería agropecuaria. Entonces acá vamos a mostrar, eh, acá vamos a ubicarnos bien que lo tenemos. Vamos a ver acá. mm, este lo tenemos. Es que en este sistema Linux todavía me pierdo. Para poder encontrar el cuaderno donde tengo las etapas del proyecto. Vamos a ver acá cómo nos acabamos de ubicar mm, en, en este tipo de sistema operativo, que siempre ha sido una familiaridad cada día, tratar de aprender a moverse uno acá, en este sistema, y poder encontrar lo que requiere. En este caso, ir al artículo de pensamiento, desarrollo del pensamiento computacional. Entonces, acá me voy a ir a dentro de didáctica a la propuesta investigativa en cuanto al artículo de pensamiento. Y bueno, pues aquí teníamos una IPYNB que lo vamos a abrir con Visual Studio, y el de las propuestas, esas etapas las tenemos aquí. Aquí tenemos unas etapas viejo y aquí tenemos uno nuevo, una versión nueva. Vamos a renombrarlo para que quede un poquito más corto. Etapas del artículo de pensamiento computacional versión 2. Le cambiamos el nombre con rename y vamos a quitarle al menos unas palabras a esta: computacional, eh, pensamiento. Bueno, pues vamos aquí simplemente pensamiento y renombramos y lo abrimos. Entonces acá lo vamos a abrir con LibreOffice y aquí nos aparece, bueno, pues la propuesta de secuencia de etapas para la construcción de un artículo sobre desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de administración de empresas e ingeniería agropecuaria en la sección Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. Eso es lo que buscamos, y de cómo este pensamiento computacional puede ayudar a los estudiantes a tener la competencia para resolver problemas cuando sea posible, a seleccionar cuando es posible, resolver algún problema asociado a la administración de empresas o a la ingeniería agropecuaria a través de algoritmos computacionales. Entonces, a tener esa capacidad para ver cuándo el problema es computable y cómo ayudarse a construir un modelo computacional para resolverlo. Entonces, nos dice el autor que lo tomamos, esta secuencia, desde ChatGPT, que nos ha ayudado mucho a estructurar los textos, esta inteligencia artificial. De hecho, esta inteligencia artificial es dentro de lo que nosotros, el tema de inteligencia artificial es otra de las partes en las que trabajamos en nuestro sistema de investigación. Y nos dice, aquí tiene una secuencia de etapas que puede seguir para construir un artículo sobre el desarrollo del pensamiento computacional para estudiantes de ingeniería agropecuaria, administración de empresas, utilizando Python para ciencia de datos y machine learning. Y es porque en este proyecto el desarrollo del pensamiento computacional es enfocado a que el estudiante pues desarrolle ese pensamiento computacional, esa competencia para resolver problemas, llevándolo a modelos computacionales, pero con el lenguaje Python o con el lenguaje R, y con la excusa de la ciencia de datos y el machine learning, el aprender ciencia de datos y machine learning, que consideramos que es necesario, dado que en esta área el pensamiento computacional es de gran necesidad. Entonces, la primera etapa será introducir al pensamiento computacional, la segunda es aplicaciones en ingeniería agropecuaria del pensamiento computacional,
La tercera etapa es aplicaciones en administración de empresas, de ese pensamiento computacional. Luego en la cuarta etapa, presentar a Python como herramienta para la ciencia de datos y el machine learning. Y en la quinta etapa, dar un ejemplo del análisis de datos con Python. Y en la sexta, introducir bueno, el machine learning con Python, que lo podríamos llamar como el machine learning o al machine learning con Python, introducción al machine learning con Python. Y la sexta etapa, pues unos casos de estudio de machine learning, donde se presentarán algunos casos de estudio sobre el machine learning que ha sido aplicado con éxito en ingeniería agropecuaria y administración de empresas, y describir los datos utilizados y el problema a resolver y los resultados obtenidos. Y en la octava etapa, pues presentar consideraciones éticas y de privacidad. En la novena, unas conclusiones y futuras direcciones. Y en la décima, unas referencias y recursos adicionales. Aquí en la décimo punto. Y nos dice ChatGPT que recuerda estructurar el artículo de manera clara y concisa, utilizando ejemplos e ilustraciones cuando sea necesario, y nos desea muy buena suerte en la redacción del artículo. Bueno, entonces aquí lo estamos tratando de hacer. Ya aquí tendríamos la introducción, y luego la introducción le vamos a pedir a ChatGPT que nos ayude con algunas aplicaciones en ingeniería agropecuaria del pensamiento computacional, entonces orientado a ciencia de datos y machine learning. Entonces vamos a ir a nuestra inteligencia, a nuestro siempre lo estamos llamando por Firefox, y lo tenemos casi siempre abierto, lo utilizo diariamente. Entonces dame aquí le decimos dame unas aplicaciones en ingeniería, o unos ejemplos de aplicación, unos ejemplos de aplicación en ingeniería agropecuaria entonces aquí le decimos del pensamiento computacional con bueno, haciendo uso del lenguaje Python y el lenguaje R. Entonces dame unos ejemplos de aplicación de ingeniería agropecuaria del pensamiento computacional haciendo uso del lenguaje Python y el lenguaje R, donde le decimos, hombre, pues describa ejemplos concretos de cómo el pensamiento computacional y los lenguajes Python y R son útiles en el campo de la ingeniería agropecuaria. Puede incluir análisis de datos para mejorar la producción agrícola. Bueno, muestre cómo el análisis de datos puede mejorar la producción agrícola, las predicciones sobre el rendimiento de cultivos y el manejo de la información en el ámbito ganadero. Aquí le pedimos ya esa parte, y ya nos dice, bueno, pues ese pensamiento computacional y el uso de lenguajes de programación Python y R son muy útiles en la ingeniería agropecuaria, ya que permiten realizar análisis de datos, modelado, predicciones y manejo de información de manera eficiente y escalable,
Y aquí tienes algunos ejemplos concretos de cómo esas herramientas pueden mejorar la productividad agrícola y el manejo ganadero. Y nos da 3 ejemplos: el análisis de datos climáticos, los modelos de rendimiento de cultivos y el monitoreo de ganado. Como ChatGPT nos ayuda, y esto lo seguiremos presentando entonces en la construcción de este artículo. Pues en estas etapas vamos a dejarle acá, aquí tenemos, bueno, vamos a ponerle aquí un arriba, con above, unas líneas arriba, una línea, otra, aquí una markdown, y pegamos esta segunda etapa. Y la primera, que es la introducción, entonces la tomamos de ese punto doc que está en LibreOffice, esa primera que la teníamos acá ya lista previamente, también por ChatGPT, y la ponemos acá en nuestro cuaderno Jupyter, asociado a estas etapas. Control V, y aquí ya tenemos la introducción. Y bueno, y también ponemos efectivamente esas etapas. Vamos a ponerle aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etapas y el título. Y aquí le ponemos esta línea markdown y tomamos efectivamente de ese LibreOffice, bueno, desde el LibreOffice que estamos hablando, este punto docs X, el título, control C, y ponemos este Windows, y allá tendríamos título: propuesta de secuencia de etapas para la construcción de un artículo sobre desarrollo del pensamiento computacional en estudiantes de administración de empresas e ingeniería agropecuaria. Esta la convertimos en línea markdown con el atajo de teclado a la letra M, y volvemos otra vez al LibreOffice para la descripción de la primera etapa, control C, y volvemos otra vez acá. Esa sería entonces la introducción, la primera etapa, la numeramos 1 punto, y ya en la segunda, convirtiendo en línea markdown, nos vamos a la segunda y vamos otra vez aquí también al archivo del LibreOffice. Bueno, en realidad tomémoslas todas y ya enseguida las separamos. Control C y la ponemos ya acá. Entonces acá control V, y ya sí tenemos todas y ya las separamos con el atajo de teclado control shift menos, y así nos separa las líneas. Este editor de código llamado Visual Studio Code, y así ya nos tendríamos todas las etapas. Estas ya las podríamos borrar, no necesitaríamos todas estas con la doble D, todas estas líneas. Y bueno, ya con eso pues tenemos otra vez ya el texto completico, y le borramos el anterior que tenía solamente 6 etapas. Bueno, aquí tenemos las 10. Bueno, pues tenemos las 10, está repetido. Vamos a revisar bien esta secuencia. Aquí borramos todo esto, las 10, la introducción que ya la habíamos pasado, y listo. Entonces así ya nos quedó hoy. Vamos a ver si ya nos quedó bien. Entonces tenemos el título, lo ponemos con le damos doble clic. ¿Por qué no se hará eso que se devuelve hasta por allá? Aquí le damos doble clic sobre la línea y le damos numeral para el título. Separamos aquí con control shift menos, y así nos quedó el título. Luego la parte introductoria a la descripción de las 10 etapas, luego la segunda etapa,
Aquí ya está en la segunda. Vamos para la tercera. Entonces aquí las separamos. La tercera. Luego separamos la cuarta etapa. Luego la cuarta y quinta, ya me está. Luego la sexta también la separamos. Aquí ya separamos sexta. Y luego la novena, la décima. Aquí ya corremos esta indentación. Así ya la novena nos queda bien, la décima también. Y luego de la décima está la introducción. Y luego de la introducción tendríamos aquí. Entonces la introducción que está en este texto. Y aquí ya la parte en la que vamos esa siempre nos mueve a la segunda etapa. Entonces la introducción era la primera etapa, de pronto la podemos dejar numerada, y la segunda se llamaba aplicaciones a la ingeniería agropecuaria. Pues aquí ya la tenemos corrida, entonces esta la vamos a poner después de la introducción. La aplicaciones segunda, aplicaciones a la ingeniería agropecuaria. Bueno, entonces ya con eso tenemos, y le damos la completica. Decimos pues el pensamiento computacional y el uso de los lenguajes de programación Python y R son útiles en la ingeniería agropecuaria, ya que permiten realizar análisis de datos. De hecho, acá en la seccional Bajo Cauca se ha formado a los estudiantes de ingeniería en Python y en R, que utilicen los dos, gracias a un profesor muy bueno llamado Edimer Jaramillo, y bueno, la dirección del programa a cargo de la profesora María Lila Barrios, que también ha ayudado mucho a que los ingenieros agropecuarios de nuestra seccional tengan estas competencias en análisis de datos a través de estos lenguajes de programación Python y R, que pertenecen a software adecuados o que van de acuerdo a las políticas de ciencia abierta y de código abierto. También sirve al modelado, predicciones y manejo de información de manera eficiente y escalable o aplicable. Y aquí tienen algunos ejemplos concretos de cómo estas herramientas pueden mejorar la productividad agrícola y el manejo ganadero. Entonces aquí vamos a cortarla y decimos, bueno, la primera es el análisis de datos para mejorar la productividad agrícola, el análisis de datos climáticos utilizando Python y R. Utilizando Python y R, los ingenieros agrícolas pueden analizar datos climáticos históricos y en tiempo real para identificar patrones climáticos, tendencias y cambios estacionales. Y esta información es valiosa para planificar la siembra y cosecha, así como para tomar decisiones relacionadas con el riego y el manejo de cultivos. Otra es la optimización de fertilizantes y pesticidas. Los datos recopilados sobre la salud del suelo y el desarrollo de plagas y enfermedades en los cultivos se puede analizar con Python y R para determinar la cantidad óptima de fertilizantes y pesticidas necesarios. Esto permite reducir costos y minimizar el impacto ambiental al aplicar solo lo necesario. Entonces me parece ChatGPT muy bueno en ilustrarnos sobre cómo la ingeniería agropecuaria se ve beneficiada cuando los ingenieros tienen capacidades en Python y R, en este caso para la optimización del uso de fertilizantes y pesticidas. La segunda aplicación que nos presenta ChatGPT es predicciones sobre rendimiento de cultivo. Pues los modelos de rendimiento de cultivos, pues utilizando Python y R, los ingenieros agrícolas pueden desarrollar modelos predictivos basados en datos históricos y variables climáticas para estimar los rendimientos de los cultivos en diferentes condiciones. Estas predicciones ayudan a los agricultores a planificar su producción y a tomar decisiones comerciales informadas. Y además también está en la predicción de plagas y enfermedades,
ya que mediante el análisis de datos de historiales de plagas y enfermedades, así como los factores ambientales, se pueden crear modelos predictivos con Python y R para identificar y predecir brotes de plagas y enfermedades, y esto permite una respuesta rápida y focalizada para mitigar los daños y proteger los cultivos. La tercera aplicación sería el manejo de información en el ámbito ganadero. Eh, Tenemos dos aplicaciones ahí en ese manejo de información del ámbito ganadero, como es el monitoreo del ganado y el otro es la planificación de la alimentación. Entonces, en cuanto al el monitoreo del ganado, pues utilizando dispositivos de IoT, Internet de las Cosas y sensores, se pueden recopilar datos sobre el comportamiento, la salud y el rendimiento de los animales. Y Python y R se pueden utilizar para procesar datos y obtener información valiosa sobre el bienestar del ganado, la producción de la leche o carne y la detección temprana de enfermedades. Y también en cuanto a la planificación de la alimentación, pues mediante el análisis de datos sobre los requerimientos nutricionales del ganado y la calidad de los alimentos disponibles, se puede desarrollar programas de alimentación óptimos con Python y R, y esto garantiza que el ganado reciba una dieta adecuada para maximizar su crecimiento y producción. En resumen, el pensamiento computacional y el uso de Python y R en ingeniería agropecuaria permiten una toma de decisiones más informada y eficiente, optimización de recursos, mejora de la producción y la capacidad de prever situaciones problemáticas antes de que se convierta en crisis. Esas herramientas son fundamentales para enfrentar los desafíos que presenta la agricultura moderna y el manejo ganadero sostenible. Aquí entonces ya tenemos la separación, en otro la línea Markdown. Aquí iremos a la tercera parte del artículo, que ya en el siguiente video pues presentaré que esa tercera parte, según ChatGPT, sobre aplicaciones a la administración de empresas. Entonces aquí vamos a copiar esta parte, le quitamos esta indentación y copiamos en qué va a consistir la tercera parte. Y para de una vez desde el final elaborar la pregunta para ChatGPT, copiamos toda la introducción que nos dio ChatGPT de que debe tener esa tercera parte para la construcción de nuestro artículo. Y aquí la copiamos y voy a practicar algo que aprendí esta semana, y es que si pones tres guiones al editar te queda esta línea tan bonita para separar. Me parece maravilloso este código para utilizar en líneas Markdown y crear esta rayita divisoria cuando queremos hacer separaciones. Y ya pues desde ella pues aquí le pongo una línea de código adicional para seguir la construcción de este artículo. No olviden pues suscribirse a nuestro canal para seguir creciendo en inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos, principalmente desde Python, y ya tratando de incursionar en el uso del lenguaje R. Y muchísimas gracias.